Evangelio de hoy domingo 11 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17. La palabra de Dios nos dice: En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán marca un momento decisivo en la historia de la salvación, pues es el punto en el que la vida oculta de Nazaret da paso a la manifestación pública del Hijo de Dios. Jesús se acerca al Jordán no como un pecador que necesita conversión, sino como el siervo obediente, que asume plenamente la condición humana para santificarla desde dentro, mostrando que el camino de Dios no es el de la distancia, sino el de la cercanía radical. La decisión de Jesús de ir desde Galilea hasta donde estaba Juan Bautista revela una profunda intencionalidad espiritual. No actúa por impulso ni por presión externa, sino movido por una obediencia interior al designio del Padre. Este desplazamiento geográfico expresa un movimiento más profundo. El Hijo Eterno entra conscientemente en la historia humana para inaugurar una nueva etapa en la relación entre Dios y su pueblo. Juan Bautista representa la voz profética que prepara los caminos del Señor, llamando a la conversión y al reconocimiento del pecado. Su bautismo es un signo de arrepentimiento, una llamada a cambiar de vida. Que Jesús se coloque en la fila de los pecadores desconcierta, porque rompe toda lógica humana sobre la santidad y revela una santidad distinta, marcada por la solidaridad y la misericordia. El desconcierto de Juan ante la presencia de Jesús manifiesta una intuición espiritual profunda. Juan reconoce su pequeñez frente a la grandeza de aquel que viene a él. Esta reacción pone de relieve que incluso quienes han sido llamados por Dios pueden sentirse sobrepasados cuando se encuentran con el misterio divino actuando de manera inesperada. La respuesta de Jesús a Juan, cuando le dice que conviene cumplir toda justicia, encierra una riqueza teológica inmensa. La justicia de la que habla Jesús no es solo cumplimiento de una norma, sino fidelidad plena al proyecto salvador del Padre. Jesús asume el camino trazado por Dios, aunque este camino pase por la humillación y la identificación con los últimos. En el Jordán, Jesús no recibe algo que le faltaba, sino que consagra lo que ya es. El bautismo no lo hace hijo, sino que manifiesta públicamente su identidad y su misión. Este gesto inaugura una nueva comprensión del poder divino, que no se impone desde arriba, sino que se revela en la humildad y en el servicio. El agua del Jordán, cargada de simbolismo bíblico, recuerda el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y las aguas primordiales de la creación. Al entrar en esas aguas,
Jesús señala que comienza una nueva creación, en la que la humanidad será recreada por la gracia. Y no solo por el esfuerzo humano. El bautismo de Jesús anticipa su entrega total en la cruz. Así como entra en el agua, entrará más adelante en el sufrimiento y en la muerte. No por necesidad propia, sino por amor. Desde el inicio de su ministerio, Jesús orienta su vida hacia el don total de sí mismo. La apertura de los cielos después del bautismo indica que la separación entre Dios y la humanidad ha sido superada. Lo que parecía cerrado por el pecado, ahora se abre por la obediencia del Hijo. Este signo expresa que Dios vuelve a comunicarse plenamente con el ser humano. La bajada del Espíritu Santo en forma de paloma evoca el relato del Génesis, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Aquí se anuncia que comienza un tiempo nuevo, en el que el Espíritu guiará, fortalecerá y acompañará la misión de Jesús. Y posteriormente, la de la Iglesia. La paloma también recuerda el final del diluvio, cuando Noé recibe el signo de una tierra renovada. En Jesús, esa renovación alcanza su plenitud, pues Él es el inicio de una humanidad reconciliada con Dios. El Espíritu que desciende no es un adorno simbólico, sino la fuerza viva de Dios que impulsa toda la misión de Cristo. Jesús no actúa por iniciativa aislada, sino en plena comunión trinitaria, revelando que toda la obra de la salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz del Padre que se escucha desde el cielo es una revelación directa de la identidad de Jesús. No se trata de un elogio pasajero, sino de una declaración solemne que confirma quién es Jesús y cuál es su relación con Dios. Cuando el Padre dice «Este es mi Hijo amado», revela que la misión de Jesús nace del amor y está sostenida por el amor. Todo lo que Jesús hará a partir de ese momento tendrá como raíz esta relación de filiación profunda. La expresión «en quien me complazco» no implica solo satisfacción, sino una comunión plena de voluntad. El Padre reconoce en el Hijo al que cumple perfectamente su designio salvador. El bautismo de Jesús es una epifanía trinitaria, donde se manifiestan claramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este momento anticipa la revelación completa del misterio de Dios, como comunión de amor. Este pasaje invita a contemplar que la misión cristiana nace siempre de la identidad. Jesús actúa porque sabe quién es. De un mismo modo, el creyente solo puede vivir su fe con autenticidad cuando se reconoce Hijo amado de Dios. La humildad de Jesús al someterse al bautismo cuestiona nuestras ideas sobre la grandeza espiritual. Dios no se revela en el orgullo ni en la autosuficiencia, sino en la obediencia confiada. El Jordán se convierte así en un lugar sagrado, no por el agua en sí, sino por la presencia de Cristo. Allí comienza una historia nueva, que transformará la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Juan Bautista, al aceptar bautizar a Jesús, entra también en una etapa nueva de su misión. Aprende que su papel no es comprenderlo todo, sino obedecer y dejar que Dios actúe más allá de sus expectativas. El bautismo de Jesús ilumina el sentido del bautismo cristiano, que no es solo un rito externo, sino una participación real en la vida de Cristo y en su relación con el Padre.
Al ser bautizados, los cristianos son introducidos en la misma dinámica trinitaria que se manifiesta en el Jordán, siendo llamados a vivir como hijos en el Hijo. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana comienza con un don, no con un mérito. Antes de cualquier esfuerzo, está la gracia. Jesús no inicia su misión con milagros espectaculares, sino con un gesto de humildad. Esto revela la lógica del reino de Dios. El silencio del Jordán contrasta con la grandeza del acontecimiento, enseñando que Dios actúa muchas veces sin ruido ni ostentación. La obediencia de Jesús al recibir el bautismo no es una obediencia ciega ni mecánica, sino una adhesión consciente y amorosa al plan del Padre. Jesús comprende que la verdadera fidelidad no consiste en evitar el contacto con la fragilidad humana, sino en abrazarla para redimirla desde dentro. En este gesto silencioso se revela un Dios que no salva desde la distancia, sino desde la cercanía, caminando junto a su pueblo y compartiendo sus caminos más arduos. El bautismo marca un antes y un después en la vida pública de Jesús. No porque cambie su identidad, sino porque esta identidad comienza a manifestarse abiertamente. A partir de este momento, cada palabra, cada gesto y cada encuentro estarán orientados a revelar el rostro misericordioso del Padre. El Jordán se convierte así en el umbral, donde la vida escondida se transforma en misión visible. La presencia del Espíritu Santo indica que ninguna misión auténtica puede sostenerse únicamente con fuerzas humanas. Jesús, aun siendo el Hijo, se deja conducir por el Espíritu, enseñando que la docilidad interior es esencial para cumplir la voluntad de Dios. Esta dependencia amorosa revela que la fuerza del reino no se apoya en el poder, sino en la comunión. El cielo abierto simboliza la reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad. Aquello que parecía separado por el pecado, ahora queda unido por la obediencia del Hijo. Esta apertura no es momentánea ni simbólica, sino una promesa permanente. Dios no vuelve a cerrarse. Permanece accesible para todo aquel que se acerque con fe. La voz del Padre da sentido a toda la vida de Jesús. Antes de cualquier obra visible, antes de cualquier éxito o rechazo, Jesús escucha que es amado. Esta experiencia funda su libertad interior y le permite recorrer el camino de la cruz sin perder la confianza. El amor del Padre precede a la misión y la sostiene. Jesús no actúa para ser amado, sino porque ya es amado. Este orden es fundamental para la vida cristiana, pues recuerda que la acción nace del don recibido y no del esfuerzo por merecer. La identidad de hijo sostiene la entrega radical de Jesús. Su obediencia no nace del miedo, sino de la confianza plena en el Padre. Esta relación filial se convierte en el corazón de toda su misión y en la fuente de su fortaleza. La humildad aparece como el camino privilegiado de la revelación divina. Dios no se manifiesta en la imposición, sino en el descenso. El bautismo de Jesús enseña que la grandeza del reino se revela en la sencillez y en la disponibilidad interior. El Espíritu Santo capacita a Jesús para una fidelidad constante, incluso en medio de la incomprensión y el rechazo. Esta presencia no elimina las dificultades, pero da la fuerza necesaria para atravesarlas sin perder el rumbo ni el amor.
El bautismo inaugura el reino de Dios como una realidad ya presente, aunque todavía en proceso de plenitud. Jesús comienza a anunciar un reino que se construye desde dentro del corazón humano y se manifiesta en gestos concretos de misericordia. La justicia de Dios, que Jesús viene a cumplir, no es una justicia punitiva, sino restauradora. Dios no busca condenar, sino sanar y reconciliar. El Jordán se convierte en signo de esta justicia que levanta y renueva. Al entrar en las aguas, Jesús santifica toda la creación material, recordando que el mundo no es ajeno a la salvación. La gracia no destruye la materia, sino que la eleva y la integra en el proyecto de Dios. La historia humana queda abrazada por Dios en este gesto silencioso. El bautismo de Jesús muestra que ninguna etapa de la vida queda fuera del alcance de la gracia divina. El Jordán anticipa la Pascua, porque en él ya se vislumbra el camino de muerte y resurrección. El descenso al agua prefigura el descenso a la muerte, y la salida del agua anticipa la victoria de la vida. El Padre se revela como amor fiel que acompaña y sostiene. Su voz no es de amenaza, sino de afirmación, mostrando que la relación con Dios se basa en la confianza y no en el temor. El Hijo se revela como obediencia libre y amorosa. Su disponibilidad total muestra que la verdadera libertad se encuentra en hacer la voluntad de Dios. El Espíritu se revela como comunión viva entre el Padre y el Hijo, y como fuerza que impulsa la misión. Esta presencia trinitaria manifiesta que Dios es relación y don. El bautismo es también envío. Jesús no se queda en el Jordán, sino que sale hacia el mundo para anunciar el reino. Toda experiencia auténtica de Dios conduce a la misión. La fe nace de la escucha atenta de la voz de Dios. Jesús escucha al Padre y actúa desde esa escucha. El creyente está llamado a vivir esta misma dinámica interior. La misión cristiana nace del amor recibido y no del deseo de protagonismo. Jesús no busca reconocimiento, sino fidelidad. La vida cristiana comienza siempre en la gracia. Antes de cualquier compromiso, está el don inmerecido del amor de Dios. Dios se acerca sin miedo a la fragilidad humana. El bautismo de Jesús revela un Dios que no se contamina con el pecado, sino que lo vence con el amor. El Espíritu que desciende como paloma no actúa de manera espectacular ni violenta, sino con la delicadeza de quien transforma desde dentro. Su presencia en el bautismo de Jesús revela que Dios actúa con paciencia, respetando los procesos humanos y acompañando cada etapa del crecimiento espiritual, enseñando que la verdadera conversión no se impone, sino que se cultiva lentamente en la docilidad del corazón. La continuidad de la obra de Jesús en la historia se realiza a través de aquellos que, habiendo sido tocados por la gracia bautismal, asumen la responsabilidad de vivir conforme al Evangelio. No se trata de repetir gestos externos, sino de encarnar la misma actitud interior de Jesús. Humildad, obediencia y confianza absoluta en el Padre. Incluso cuando el camino se vuelve incierto y exigente. El amor auténtico, tal como se revela en el bautismo de Jesús, nunca permanece encerrado en sí mismo. Siempre se traduce en servicio, en cercanía concreta al sufrimiento ajeno, y en una disposición constante a cargar con las fragilidades del otro. Así, la experiencia de Dios se convierte en compromiso real con la vida y la dignidad humana.
Vivir el bautismo implica aceptar un proceso continuo de transformación interior. El creyente no queda libre de luchas ni contradicciones, pero aprende a mirarlas desde la confianza en un Dios que no abandona su obra, sino que la lleva pacientemente a su plenitud, incluso a través de las caídas y los silencios. El Jordán señala el inicio de un camino que conduce a la cruz y a la resurrección. En el bautismo de Jesús ya está inscrita la lógica pascual. Morir a la autosuficiencia para vivir en la entrega. Renunciar al control para confiar plenamente en el amor que salva y sostiene. Dios continúa revelándose en la sencillez de los gestos cotidianos, tal como lo hizo en el bautismo de su Hijo. Allí donde la vida parece ordinaria y repetitiva, el Espíritu sigue actuando silenciosamente, transformando corazones disponibles y haciendo fecunda la fidelidad perseverante. La historia humana, marcada por luces y sombras, es asumida por Dios y orientada hacia la vida. El bautismo de Jesús proclama que ninguna herida, ningún pecado ni ninguna fragilidad queda fuera del alcance de la gracia, y que todo puede ser redimido cuando se abre al amor divino. El bautismo inaugura un camino que se recorre día a día. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de caminar sostenidos por la gracia, aprendiendo a levantarse después de cada caída, y a confiar en la fidelidad de Dios más que en las propias fuerzas. La identidad de hijo amado, revelada en el Jordán, se convierte en la base firme sobre la cual se edifica toda la vida cristiana. Quien vive desde esta certeza interior puede atravesar las pruebas sin desesperar, sabiendo que el amor del Padre no depende de las circunstancias ni se retira ante la debilidad. El Espíritu Santo, recibido en el bautismo, impulsa a una misión que no se limita a palabras, sino que se expresa en una vida coherente con el Evangelio. Este envío permanente recuerda que la fe auténtica siempre busca encarnarse en la realidad concreta del mundo. El amor del Padre, manifestado públicamente en el bautismo de Jesús, permanece fiel incluso cuando el camino conduce al rechazo y al sufrimiento. Esta fidelidad inquebrantable se convierte en fuente de esperanza para quienes, siguiendo a Cristo, enfrentan dificultades y persecuciones. Jesús no camina delante de la humanidad como un juez distante, sino como un hermano solidario que conoce el cansancio, el miedo y la fragilidad. Su bautismo revela que Dios acompaña cada etapa de la historia humana, con una cercanía que consuela y transforma. El cielo abierto en el Jordán permanece abierto hoy, para todo aquel que acoge a Cristo con fe sincera. Esta apertura permanente proclama que la comunión con Dios no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una invitación universal dirigida a todos los corazones disponibles. Finalmente, el bautismo de Jesús invita a redescubrir la propia vocación bautismal, como un llamado a vivir en comunión con el Padre, sostenidos por el Espíritu y comprometidos con la construcción del reino. Vivir el bautismo es dejar que toda la vida se convierta en respuesta agradecida al amor de Dios, reflejando en cada gesto, palabra y decisión la luz que se manifestó en el Jordán y que continúa iluminando la historia. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día, y que esté con cada uno de vosotros.
Y nos ayuda a cada día seguir adelante con nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.